¿Qué tal? Hola Ah, doctora, ¿qué tal? ¿Ahora sí me escucha? sí, discúlpame, no sé qué se pasó. No, no. Muy bien, pues muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión. Gracias por eh, conectarse. Saludos a todos los países que se conectaron. Y bueno, pues quiero agradecer en este día a la doctora Furquín, Ana María Furquín de Brasil, quien ella es experta en disfagia neurológica. Entonces, gracias por aceptar este en vivo, gracias por hablarnos en español. Y bueno, doctora Furquín, me gustaría que nos dijera cuál es su preparación académica, doctora. ¿Cómo fue su formación para dedicarse a la disfagia neurológica? Sí, gracias, Carlos. Hola a todos, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Y esta es una oportunidad de intercambiar experiencias con alguien que aprecio y respeto muchísimo, mi amigo, el gran doctor Carlos Manzano, desde México. Yo coloqué unas palabras aquí abajo para que no me perca, porque los que me conocen saben que no soy muy formal. Intentaré permanecer en el camino, en la ruta, con su ayuda. Ayuda, por favor. Entonces vamos a empezar con mi trayectoria académica. Yo voy a hablar solamente de las titulaciones en la academia que me trajeron hasta el camino acá. Mi formación académica es en fonoaudiología en Brasil, a finales de los años 80. Entonces, ustedes volverán. Ok. Empecé a trabajar, la verdad, en la área de audiología y apenas 4 años después acepté una posición en un grande hospital de rehabilitación en São Paulo, Brasil, la AACD, la Asociación de Crianças de los Niños con Deficiencias Físicas. En esa institución tenía un atendimiento de la deglución de pacientes neurológicos con disturbios de la deglución de origen neurológica. Entonces, los primeros pacientes eran pacientes con parálisis cerebral, de todas las edades, incluyendo mayores. Teníamos también dos clínicas diversas, diferentes, que era una en ABC, en accidente vascular cerebral, y la otra en trauma de cráneo encefálico. Entonces, todos pacientes neurológicos. ¿Estás conmigo, doctor? Sí, claro, lo estoy escuchando muy bien. Sí. Se escucha muy bien. Ok. Entonces, me quedé completamente, y no me quedé, estaba completamente encantada con el estudio de la disfagia. Me encantó completamente. La primera visión, la primera pasión. Eh, Desde entonces he profundizado los estudios en disfagia. En primer lugar, tenía estudios en lo que es disfagia, cuáles son sus características, cómo puedo hacerlo para identificarla. Teníamos muchas certezas. Disfagia es esto, vamos a identificar con este instrumento. No se pensaba mucho en las pesquisas, en las investigaciones, en los artículos, en la producción de ciencia, pero es verdad también que seguimos por todo este camino, siempre mirando las investigaciones. Los libros que teníamos acceso en inglés, no teníamos en español, no teníamos en portugués, pues teníamos algunas cosas mucho buenas de inglés. Entonces, seguimos estudiando, pero no producimos en aquella época las investigaciones. En 1997 terminé mi maestría
en la Escuela Paulista de Medicina, la Universidad Federal de São Paulo. En 2003 terminé mi doctorado en la misma escuela. Me pasé casi 10 años a estudiar en la Escuela Paulista de Medicina, donde me aprofundé completamente en disfagia y tenía profesores excelentes que muchos no trabajaban con disfagia. Me encaminaron para los otorrinolaringólogos, los médicos. Entonces, mi orientador de la tesis era un médico otorrinolaringologista, ¿ok? Seguí la vida como clínica y maestra de cursos de especialización en disfagia por todo Brasil y por muchos lugares, muchos sitios de la América Latina. Entonces, tengo un aprecio especial por México, con certeza, que fue mi primer congreso a hablar mi portuñol con Dr. Carlos en México. Entonces, gracias. En 2008 acepté un puesto en la universidad, en una universidad de Paraná, Curitiba, Brasil. Una posición no posgrado. Entonces empecé a orientar tesis de maestría y doctorado. Ese fue un tiempo maravilloso porque tenía un espacio de la semana que tenía solamente para estudios. Esto es una cosa dificílima en Brasil y en toda América Latina, porque tenemos que estudiar, trabajar toda semana por 50, 60 horas, y estudiar a la noche, los fines de semana, porque no tenemos muchas finanzas, lucro, verba para investigaciones. Entonces es más difícil para nosotros en América Latina, ¿cierto? En los años 10, finalmente, fui aprobada en una competencia pública para asumir el cargo de profesor en sur de Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina. Entonces, ahora trabajo para el gobierno federal de Brasil, donde estoy hoy. Y estoy acá a 10 años. Teníamos un curso de fonoaudiología de graduación. Y ahora en agosto, vamos a empezar o posgrado. Entonces, se evoluyeron bastante las cosas, se desarrollaron de una manera muy buena en la universidad, que conseguimos progredir con la investigación ahora. Finalmente, completé mi formación académica con el título de postdoctora de la Universidad de Toronto, no Canadá, en 2017. Pero vale recordar que no se encierra ahí la formación. La formación es, siempre estamos en entrenamiento, siempre estamos siguiendo estudiando, cada vez más tenemos más dudas. Bueno, Claro. pienso que Pues una gran trayectoria, doctora, un gran ejemplo para toda Latinoamérica. Y bueno, en esta transmisión nos escuchan fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje, logopedas, laringólogos, foniatras, pero también nos escuchan pacientes y cuidadores. Entonces me gustaría, doctora, que nos dijera para usted qué es la disfagia y cuál es su clasificación. sí. Vamos a hacer una definición, entonces, bien didáctica. La disfagia es un trastorno de la función de la deglución. La deglución se opera en 3 fases: fase oral, faríngea y esofágica. Entonces nosotros, terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos y foniatras, trabajamos con la disfagia de trastornos orofaríngeos. No tratamos trastornos esofágicos. Entonces, la fase faríngea y fase oral de la deglución, si hay alguna alteración o de trayecto del bolo da boca hasta el estómago, o alguna alteración estructural de los órganos articulatorios que puedan causar alguna dificultad para que este bolo se quede en la boca y se direccione al estómago. Entonces, la disfagia es una disfunción de la deglución, de lo acto de la alimentación.
y puede estar en cualquier fase. Nosotros vamos a trabajar con la fase oral de faringe, ¿cierto? Tenemos que diferenciar, pienso, doctor Carlos, la disfagia orofaringea, que es un disturbio de la deglución, dos disturbios de la deglución que son tratados por otra especialidad dentro mismo de la fonoaudiología en Brasil, que es motricidad orofacial, ¿cierto? Porque la motricidad orofacial también va a trabajar con disturbios de deglución, pero se concentran en la fase oral. Y pienso que hay una forma muy fácil de diferenciar la disfagia de disturbios de motricidad orofacial, porque en la disfagia usted puede tener complicaciones de su estatus clínicos, como problemas respiratorios y problemas nutricionales, ¿cierto? Los disturbios de la deglución y motricidad orofacial no se ve dificultad con los estatus clínicos. Entonces, pienso que esa es una buena diferencia para que pensemos que lo profesional especialista en motricidad orofacial tiene otras intervenciones en la fase oral, la boca, los dientes, la lengua. Y cuando se va a fase faríngea, normalmente una alteración de fase faríngea o trastornos de fase oral que se comprometa o se puede comprometer el estatus clínico, el control hemodinámico de su paciente, es una disfagia, ¿cierto? Para la clasificación, ¿cierto? Para la clasificación, los más comunes se basan en 3 o 4 formas de clasificar las disfagias. Los más simples, los más didácticos, son los que separan por etiología. Entonces, si a etiología, a origen, la forma de que se apareció, que se produjo una disfagia es una lesión neurológica, son disfagias neurogénicas, que se pueden ser visto por lesiones en corteza, tronco encefálico, el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Después tenemos las disfagias mecánicas, que son disfagias que el paciente no tiene un problema neurológico, una dolencia, una enfermedad neurológica, pero tiene algún problema en las estructuras orofaciales o cervicales que le tragan un problema de reducción. El grande grupo de pacientes que desarrollan una disfagia por problemas estructurales que vemos con más frecuencia son los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, ¿cierto? Entonces son disfagias mecánicas, teníamos toda la ruta neurológica preservada, pero las estructuras del camino, la ruta está con alteraciones estructurales mecánicas. Tenemos que diferenciar también las disfagias psicógenas, ¿cierto? Entonces, la pronuncia. Psicógenas, debido a trastornos de fobia, como la histeria de angustia o la histeria de ansiedad, es muy común en los días de hoy, infelizmente, porque tenemos muchos problemas de ansiedad y de síndrome de pánico. La parte más angustiada de todo trato digestivo es el esfínter esofágico superior. Por esto, muchos acreditan que hay una contracción anómala del paciente que se hace vía mecánica, una vía mental, emocional, que se traba. Muy común, el paciente te dice, tiene algo parado, estancado acá, y no se va. Entonces, es un problema que el paciente refiere con mucha... Carlos. Sí, lo escucho perfecto. Perfecto. Que el paciente te refere na clínica e que temos que, neste caso, estudar todas as evaluações clínicas e instrumentais
para definir si es una disfagia psicógena, porque tenemos varias alteraciones, trastornos estructurales o que no se ve en la evaluación clínica, que tiene que tener un examen para comprobar que todo camino, toda ruta hasta el estómago está normal. Tiene que comprobar que no tiene doença de enfermedad neurológica. Tiene que comprobar que no hay disturbios otros que puedan justificar una disfagia, como la medicación o la edad. Entonces, pacientes mayores, personas pueden desarrollar disfagia por envejecimiento de las estructuras. Diferente de no es para todos, es claro, pero como la voz. La voz de la persona mayor se tiende a una transformación con la edad. Y la deglución es una función, es la misma cosa, porque tenemos que pensar que esto es una actividad muscular sincrónica y que tiene una fuerza definida. Y cuando el paciente empieza a disminuir la fuerza muscular por la edad, por disminución de las fibras motoras o por flacidez, podemos ter uma dificuldade de transporte do bolo da boca ao estômago. Ai, eu não sei se estão a me entender. Sí, claro, por Hablando de supuesto. pecados. Sí, se está entendiendo, por supuesto que sí. En este Sí. live vamos a hablar sobre la disfagia neurológica en específico y le quiero preguntar a la doctora, ¿por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatología de la disfagia neurológica? La fisiopatología y cómo se produce. Como estábamos empezando a hablar na segunda pregunta, vamos a imaginar que hoy, pero que conocemos del cerebro, tenemos una complejidad extremadamente alta en la función de la deglución. Entonces, mira, tenemos que estudiar mucho las funciones cerebrales aunque no sabemos que hoy con los exámenes y las investigaciones, la deglución es muy más compleja de lo que pensábamos a 10, 20 años, 30 años para atrás. Entonces, no hay un control solamente en el tronco encefálico, y sí la región noble puntual de la deglución es el tronco encefálico, pero hay varios otros puntos en la corteza cerebral que también controlan la deglución, las fases voluntarias, la fase anticipatoria de la deglución, toda cognición de reconocimiento del momento de la comida, do que é a comida, como vou me preparar para comer, que é cognitivo, e, enfim, me pongo la cuchara en la boca, empieza una fase voluntaria controlada pelo córtex, pero el núcleo motores de la deglución, los músculos de la lengua, músculos de la laringe, de faringe, músculos faciais, todos se salen del tronco encefálico. Entonces tenemos un control de corteza y un control del tronco encefálico. Están conectados. Entonces no tenemos solamente las acciones biomecánicas de la deglución, como coloca el bolo encima de la lengua, pasa el bolo seguro encima de la lengua y ahora manda el bolo para la faringe. En la faringe se empiezan varios reflejos neurológicos en secuencia, en sobreposición y muy sincrónicos. Tiene una diferencia de una acción biomecánica para la otra de microsegundos. Entonces es muy, muy rápido el proceso y muy, muy complejo.
Entonces, se produce una disfagia neurológica cuando hay una lesión o en corteza o en tronco específica en las rutas de la deglución. Y las rutas son varias. Pues tenemos las rutas cognitivas, las rutas motoras, las rutas sensitivas, que van a contribuir para que haya un proceso de deglución. ¿Cierto? Creo que eso fue. ¿Estoy ok? Muy bien, doctora. Ahora, ¿cómo puede saber tanto un paciente, por supuesto, y por supuesto para que un profesional de la salud pueda saber cuáles son los signos clínicos de la disfagia en los pacientes neurológicos? Ah, sí, sí, sí. Pienso que esto es la pregunta más importante. Extremadamente importante lembrarnos que cuando hablamos en signos, hablamos en posibles indicadores para la evaluación, e indicadores para acompañar el paciente a largo del proceso, durante las terapias, durante el desarrollo del paciente, a compensar o rehabilitar su deglución. Entonces, el reconocimiento de estos señales y síntomas es necesario y debe ser enseñado a todos los cuidadores, a toda población, porque van a orientar el cuidador y el propio paciente si está se saliendo mejor, si está se comiendo mejor, o veja ahora, después de 2 semanas, no se escapa más la comida de la boca, por ejemplo. Este es un signo que es el escape de la saliva. Entonces, para organizar, podemos dividir en las señales que alteran la función de la seguridad de la deglución, la efectividad de la deglución, y en tercero, los señales clínicos del estatus clínico del paciente. Entonces, voy a hablar un poquito del primero. Que todos têm mais medos, né? Reservas. Señales que alteram a função de segurança da deglução. Tos, disneia. O que é disneia? Disneia é uma alteração da respiração, que se pode quedar mais rápido e mais lento, bradicinésico, ou se falta ar. Então, pensar que se estás vendo isso, el profissional, el cuidador, pensar que este paciente pode ter, sim, dificuldades para deglutir e necessita de uma avaliação especializada, e voz úmida ou mojada, que era uma voz que estava com borbulhas quando o paciente vai emitir um sonido ou vai falar alguma coisa. Se o paciente não logra falar, podemos ouvir os sons de murmúrios, pequenos sonidos que vão dar um sinal que sea uma voz mojada ou úmida. E temos que diferenciar o momento que se está vendo a voz mojada, úmida, ou a tos, ou a disneia. Si está el tiempo todo, probablemente este paciente está aspirando o haciendo una penetración de saliva durante el día, o se acuerda sufocado a la noche. Si acontece solamente en los momentos de alimentación, podemos pensar que puede haber una aspiración o una penetración de comida, de alimento, porque está a acontecer solamente en aquellos momentos de alimentación. Entonces, esto habla muy alto a favor de este paciente estar desarrollando una disfagia. Seguimos para los señales de efectividad de la deglución. Entonces, tenemos que por la comida en la boca, fechar la boca, segurar el bolo por un tiempo específico que no es muy largo para comidas que no se van a mastigar. Entonces coloca, esa sería una deglución.
Entonces, si el paciente se queda mucho tiempo o con los labios que no se consigue cerrar, o con lo escape de la saliva, entonces empezamos a perceber o a pensar que este paciente puede estar con una dificultad. Esto también puede ser causado por una deshidratación, que su paciente va a tener una boca muy resecada, deshidratada, y no logra hacer el bolo completo, porque necesita de la insalivación, trituración, pulverización del alimento, entonces puede tener más dificultades con los sólidos. Entonces, los alimentos también tienen características muy distintas. El líquido no se compara con el sólido, que no se compara con pastosos de diferentes niveles. La viscosidad es diferente para cada tipo de comida. Entonces, en una dificultad de deglución, podemos evaluar y perceber que no se tiene dificultad para todas las consistencias. Tienen una dificultad con consistencias específicas. Muy bueno, podemos trabajar con alimentación por vía oral en las consistencias seguras y trabajar con el paciente, prohibiendo la consistencia insegura hasta que tenga una condición mejor para reducir. Y hay que controlar el estado clínico. Esto es fundamental, porque el paciente no se puede desarrollar una neumonía aspirativa, no puede desarrollar quedas o pérdidas nutricionales, mucho menos pérdidas hídricas. Entonces, el paciente no se puede deshidratar. Mira, se está acompañando a ese doente, a ese enfermo, un médico, un foniatra, un fonoaudiólogo, un terapeuta de lenguaje. Eso es nuestra obligación, pensar en proteger su paciente de su estado clínico, y tenemos que estar muy alertas para suspender la alimentación cuando es necesario, y obviamente no suspender cuando se puede hacer a un medio seguro de reintroducción. Entonces, los señales clínicos serían neumonía, deshidratación y desnutrición, efectividad, las acciones motoras que se observa en paciente, y la seguridad, tos, disnea y voz mojada. Si su compañero o persona que tú cuidas está con algunos de esos señales, es importantísimo que procure un especialista. Y para los especialistas que están a atender, es muy importante que perciba el momento en que la terapia de la deglución es ideal, porque por muchas veces el paciente está desnutrido, flaquito, muy, con estado clínico muy degenerado, se está con neumonía o se está muy magro, no está, está deshidratado. Es un paciente que por veces no vamos a colocar en una situación de terapia con esfuerzo. Necesitamos de un entendimiento nutricional específico para este paciente, para que se recupere la parte nutricional y entonces pueda hacer terapia. Lo mismo para un paciente muy secretivo, con estado pulmonar muy fragilizado. Pensemos que puede necesitar de un fisioterapeuta antes de la fonoaudiología o junto con la fonoaudiología. Entonces, nosotros, profesionales de la salud, tenemos que entender que muchas veces el paciente está acceso solamente a usted, y usted tiene que reconocer la necesidad de otros profesionales de la salud que necesitan atender a este paciente para que se mejore por completo, porque senão não vai hacerlo. Disfagia es multidisciplinar, ¿cierto? Es un fenómeno que debe ser atendido por varias personas expertas al mismo tiempo, muchas veces. Así es. Aquí nos están haciendo algunas preguntas. Roberta Clark nos dice, en el caso de bebés, ¿cuáles serían esos, el diagnóstico, los signos clínicos?
Es lo mismo, los mismos. En bebés que tos, en bebés que eh, principalmente que tengan alteraciones respiratorias, se logra también oír la voz mojada y la voz húmeda, porque son los murmurios. O el choro de bebé, de bebé, el choro de bebé, se logra oír la voz molhada, o que sea algo errado pelo caminho. E a efetividade é a mesma, se não tem a sucção e a deglutição adequada, coordenada, ou se leva muito tempo para fazê-lo, e aí temos trabalhos na literatura mostrando que há um período específico que isto é seguro e que se o bebê é muito lento, isto não vai funcionar de uma maneira adequada para que se mantenga nutrido e hidratado. Entonces, pienso que los señales son prácticamente los mismos. Las complicaciones también, que va a quedar el bebé con neumonía, deshidratación, desnutrición. Aquí el doctor Masao Kume, que es laringólogo de México, nos menciona qué cuestionarios recomienda para el diagnóstico de disfagia neurológica. Entonces, esta es una preocupación inmensa, muchas gracias por las preguntas. Esta es una preocupación inmensa por toda la comunidad científica, pienso toda la comunidad que atiende disfagia investiga disfagia, ¿cierto? Ayer tuvimos una conversa muy importante aquí en Brasil hablando sobre esto. No tenemos en la América Latina ningún protocolo de evaluación validado científicamente. No tenemos. Entonces, lo que observamos son evaluaciones elaboradas en cada servicio. Puedo hablar después de las rutas que tenemos que tener dentro de evaluación, mas no se tiene. Y se tiene algunos instrumentos de triaje o rastreo, y no voy a entrar en esa discusión, la diferencia, y tem toda la barrera de lenguaje. Entonces, solo hablar que los instrumentos de rastreo o triaje que están en la literatura son específicos para AVC. Tiene una especificidad. Entonces, si va a evaluar un enfermo con Parkinson, por ejemplo, o instrumento TOR-BEST do Canadá, da doutora Rosemary Martino, ele se foi validado, pero com pacientes com ACV. Então, não podemos transportar simplesmente, podemos, pero não vai esperar a mesma especificidade e sensibilidade que se provou em outra população. Então, isso é o que nós todos, profissionais da saúde, pesquisadores, investigadores na América Latina, temos que fazer, que estão a validação de protocolos que estamos a usar, porque todos nós temos protocolos, mas não são homogêneos e não são validados. Então, penso que por aí. Não sei se quer que me adiante e coloque as rutas que tem que ter protocolo. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico en la disfagia? Entonces, hoy consigo ver con muy clareza que tenemos dos movilidades. En realidad son complementarios. Tenemos una modalidad clínica, que es exacto o protocolo de evaluación de su servicio o que está validado, no sé. Y una otra modalidad que son los exámenes, las evaluaciones instrumentales, y son complementarias. Pero sabemos que en muchos sitios en América Latina no tiene disponibilidad para una evaluación instrumental. Y cuando no tiene una evaluación instrumental, no podemos decir, no vamos a atender, no podemos dar un diagnóstico. Sí. Puede sí se atender, pero de forma conservadora, porque no estás a ver cómo el sistema está a funcionar. Entonces, los exámenes pienso que son necesarios para complementación.
La evaluación clínica, entonces, es un consenso de que tiene que ser un protocolo validado, que no lo tenemos ainda, pero no lo tenemos solamente en América Latina. No tenemos un acuerdo de alcance internacional sobre cuál sería más apropiado para disfagia neurogénica, y ahí tenemos que separar. Los pacientes con Parkinson son diferentes del punto de vista motor, do tonos, do tipo de vocalización de la lesión neurológica, del paciente con Alzheimer, o con demencia, o con ACV. Entonces se comportan de maneras muy distintas. Tenemos que ver eso, validar los protocolos, pienso que por etiología. Por lo tanto, hemos elegido, por ese momento, seguir una ruta de evaluación. Entonces, no tiene un protocolo, tiene que tener, no mínimo, una ruta de evaluación. ¿Qué tiene que tener esa ruta de evaluación? Entrevista detallada sobre lo diagnóstico y sobre todo las correlaciones de lesión neurológica con los síntomas y señales que estás a observar en el paciente. Es importantísimo la gravedad de la lesión neurológica, si hay comorbidades que están sucediendo en el paciente, como cuadros convulsivos, doença degenerativa, a veces previos, o, en fin, que tengan la capacidad de empeorar este cuadro. Entonces, esa primera cosa. Después, la evaluación de la cognición. El paciente, para ser alimentado, tiene que estar alerta, tiene que comprender lo que tú hablas, tiene que seguir comandos verbales simples y complejos, no solamente simples. Entonces, ellos tienen que entender el objetivo de la terapia. Yo no soy una defensora del atendimiento con alimentación del paciente que no responde cognitivamente, que no contesta cognitivamente. Yo pienso que si no contesta, no es exactamente el momento para que ese paciente se alimente por la boca. Después de la evaluación de la cognición, la evaluación estructural, el labio, la lengua, la higiene oral, las mejillas, los dentes, la fase faríngea que está sin movimentar, la laringe no está, no hay investigaciones que comprueben específicamente que se puede mirar a la laringe y decir, no está subiendo bien, o está subiendo bien. No hay una literatura específica para esto, pero cuando el sinal es muy grave, como la laringe no sube, la laringe sube asimétrica, o la laringe no sube, se ve claramente que hay una dificultad de elevación laringe, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una observación muy buena, foniatras, fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje, porque tenemos que observar la función en el momento que está aconteciendo. A la evaluación estructural, então, é esto, e a evaluação da voz, porque a voz, temos poquitos trabajos que hacen una correlación importante y ninguna metaanálisis, pero pacientes con parálisis de pliegas vocales en abducción, claro que van a tener un factor que puede encaminhar a una aspiración. Mira, si el paciente tiene solamente una parálisis de pliega de un lado, en abducción probablemente va a compensar, pero si tiene algún factor a más, como la edad, la medicación, la falta de atención, se puede complicar muchísimo, porque hay veces esos factores pueden complicar la fase oral, lo envío del bolo para a faringe, y ahí cuando va para a faringe ya está con la pliega no funcionando bien, y se puede no proteger la vía aérea. Entonces es importante la evaluación de la voz, de la calidad vocal, y no se encuentra sofrosidad y ni rouquidão. Entonces tienen voz mojada, claro, ¿no? Y después de la evaluación de la voz, finalmente la comida, que llamamos comúnmente
la evaluación funcional. La evaluación funcional significa dar comida, dar alimento para su paciente, para su enfermo, y observar con ojos muy atentos cómo se hace con la comida. ¿Sí? Él se pega solo, independente do ponto de vista motor, ou não é independente, a uma terceira pessoa que tem que dar a comida a ele, e isto é mais difícil porque a pessoa vai dar a comida com seu ritmo e não com o ritmo do paciente. Então, necessitamos mirar muito bem como está esta relação do cuidador e do paciente, para que o cuidador pueda dar de uma forma segura, o paciente que se sinta bem e não muito rápido ou muito lento, o paciente assim, que dá a buscar a cuchara e coisas assim. Todo isso é importante. Nada é pouco para a disfagia. Quando você está atendendo a disfagia, tem que prestar muita atenção em todos os detalhes. Penso que isto é importantíssimo. E a avaliação, por favor, sigam una consistencia estandarizada internacionalmente. Entonces, antiguamente hablábamos sobre líquido, pastoso, cremas sólido. Dentro de las cremas tiene todo, tiene néctar, mel, budín, homogéneo, heterogéneo, es una variedad inmensa. En sólidos también tenemos el sólido seco, duro, el sólido macio, húmedo, entonces, húmedo. Entonces, sí, son muy diferentes las consistencias. Entonces, más últimamente, habemos la padronización IDSI, IDDSI.org. Los pacientes pueden entrar en el site del internet y observar con los videos postados en estos sites cómo se preparan las consistencias adecuadamente. Entonces, muy didáctico, muy visual, y va a ayudar bastante a los pacientes, ¿cierto? Entonces, padronizar a estandarización de la alimentación, de la comida, en el momento de evaluación es fundamental, porque dependiendo de lo que tú evaluaste, va a ser una conducta. Dependendo do que evaluaste, vai ou não indicar algum exame. Dependendo do que evaluaste, vai ou não liberar a alimentação, proibir a alimentação. Então, é um momento importantíssimo, certo? Então, sugiro que em sua conclusão de sua avaliação clínica, defina a gravidade da disfagia não somente por los sinais, mas teremos que fazer uma fórmula. Esto es mi convicción, es una opinión solamente, por favor. Mas tenemos que hacer una fórmula. La gravedad de la disfagia suma la enfermedad subyacente, suma el estado clínico de su duende, de su enfermo, suma los hallados de los trastornos orofaringios. Entonces, es una tríade que no puede ser olvidada, pues, el contrario, el paciente o el cuidador se va a tornar inseguro, porque si tiene vamos a pensar, una disfagia leve, pero no está alerta, la doença de bases está complicada, está descompensando neurológicamente porque está teniendo convulsiones, no es un paciente que se pueda atender hasta que se estabilice su condición clínica. Entonces, una disfagia leve, sí, pero no se puede atender lo mismo jeito. Y el paciente que está muy bien, pero tiene una disfagia gravísima. Entonces, es posible que yo peso al paciente que es tos, el paciente es incapaz porque tiene una parálisis de prega vocal o pliegas vocales, o tiene una disminución de la fuerza respiratoria y no consegue producir lo aire con fuerza para que sale de la boca con una protección, con una tos productiva. Entonces, tiene que sumar la tríade, pienso yo. E incluye mejor que la evaluación clínica, que se complemente con los exámenes, con certeza. Los estándares de oro es la videofluoroscopía, sin duda, y la nasoendoscopía de la deglución para los otorrinos que están conozco esta noche.
que é um exame importantíssimo e que necessitamos muito de vocês para fazê-lo, porque fornece a ti várias informações de alterações, transtornos biomecânicos e de estrutura. Se tem hiperemia, se tem um tumor, se tem algo que está impactando, se tem uma disfunção de parálise de faringe ou de laringe, ou movimento de base de língua, de la lengua, que também se pode ver com clareza o movimento del resto posterior. Então, todo isso pode encerrar um caso e ser mais asertivo, mais pontual en sus indicaciones para terapia y para el desarrollo del paciente. Pienso que la videofluoroscopia es importantísima. Mismo que tenemos, Carlos, que hablar que pensamos que en 1990 era la descubierta de oro, de fato, de oro, que era la videofluoroscopia, que no teníamos otro examen que podemos ver. Pero ahora, con tantas investigaciones, sabemos que tenemos algunos problemas para solucionar en la videofluoroscopia para que sea mejor. Entonces, número de frames y cosas más técnicas que no voy a extender, mas que necessita uma mirada especializada. Ok? E claro, eu acredito que quando se tem os exames, se vai mais rápido, sem dúvida nenhuma. Isso, se não temos, não podemos deixar de atender, usaremos o bom senso de racionalizar case by case, o caso, individualizar, customizar su atendimiento y pensar muy bien en los aspectos clínicos de cómo este paciente está evoluindo o desarrollar la terapia. Y tenemos que tener un tiempo. Muy bien, doctora. Discúlpame, perdón. Y en base ya a los estudios diagnósticos posteriormente, ¿cuál es el tratamiento de rehabilitación para la disfagia en pacientes neurológicos? Hoy también dejo con muy clareza que tenemos dos tipos de abordaje. Una abordaje tradicional. En esta abordaje tradicional vamos a utilizar técnicas como ejercicios musculares, ejercicios para grupos musculares, manobras compensatórias, como virar a cabeça, bajar la cabeza, manobras de rehabilitación, como las manobras de Mendelssohn, que se segura la laringe lá encima, acima, y pasa la deglución con la laringe muy plegada aquí, porque la contracción de la musculatura superior, musculatura que está abajo da língua está bien contraída. Es un ejercicio también, ¿cierto? Entonces tenemos algunos disponibles para nosotros técnicas que hoy son encuadradas o pensadas como tradicionales. Y la segunda, que el abordaje tradicional y el uso de nuevas tecnologías. Entonces, tense con el avance de la ciencia, de la medicina, de las computadoras, programas de software que pueden ser usados en la terapia para ayudar al paciente a tener un biofeedback en real time, ao mesmo tempo que está fazendo a terapia. Podemos ter eletroestimulação de uma determinada região, podemos ter estimulação transcraniana de uma determinada região, teremos eletromiografia de superfície, que vai dar um biofeedback para o paciente muito bueno, que se ve no momento, na tela, na pantalla da computadora, certo? Então, isto é uma outra coisa muito importante que me recordei agora para falar, que el paciente que está me ouvindo, el cuidador, es necesario que comprenda
cómo funciona la deglución y por qué en su caso está teniendo problemas. Porque ya se verificó en investigaciones que cuanto más tu paciente comprende, entiende lo que está acontecendo, dónde está el problema, se recupera más rápido porque está a participar efectivamente, cognitivamente, do ejercicio, da manobra compensatoria de reabilitación. Entonces, fundamental los programas de educación continuada para los cuidadores, y la familia y el paciente, que todos comprendan o que está acontecendo de uma forma muito didática e muito visual. Temos vários vídeos que podemos mostrar na internet de como é uma redução normal, e falar a tu paciente qual é a alteração ou alterações que estás a ver nele, para que ele pueda localizar, enfim. Entonces, no sé si está ok, si respondí, ¿tienes Claro. Aquí hay una pregunta que me hacen de ¿cuándo indicaría la gastrostomía? Claro, es clarísimo. En nuestro servicio, que yo soy maestra hoy, entonces no tengo un servicio, pero en el hospital, que yo voy como maestra con mis alumnos, mis estudiantes, que van a practicar, como es Carlos estágio, trainee, que van a practicar, van a hacer las prácticas de disfagia, la evaluación de la terapia en pacientes enfermos dentro del hospital, dentro de las UTIs. Entonces, en este hospital que yo me voy con mis estudiantes, tenemos que el paciente que necesita de más de un mes, más de 3 semanas de vía alternativa, principalmente, que no se consigue manejar la vía oral de forma a manter nutrido e hidratado en más de 75% en las primeras 3 semanas, y no se tenga un diagnóstico muy bueno, ya se puede sin se colocar o se poner, que dar una gastrostomía. Es muy más tranquilo hoy porque hay gastrostomía endoscópica, ¿cierto? Entonces, no es más la gastrostomía quirúrgica, que este paciente quedaba o estaba en una sala quirúrgica por 2 horas, con anestesia por 2 horas y media, tiene una cirugía abierta. Hoy es muy más adiantado con la endoscopía y muy menos complicaciones. Entonces, esto va a hacer más gastrostomía más precozmente, sin duda. Muy bien, doctora. ¿Cuál es el mejor consejo que les puede dar a los foniatras, terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos en cuanto a la rehabilitación de la disfagia? Carlos, doutor Carlos, penso que hoje não temos mais nenhuma desculpa, perdão, para pedir a ninguém de não há acesso, não posso dizer, não há acesso à informação, porque com a internet e com todo o conteúdo que se tem em qualquer acesso, é grandíssimo. Entonces, mi consejo sería siempre trabaje con el apoyo de la literatura científica, siempre. Entonces, salimos a repetir muchas veces verdades que la teoría de facto ainda no ha comprobado. Entonces, tenemos que estar caminando el tiempo todo con la literatura científica. Y cuando los clínicos están a hacer preguntas para la ciencia, es lo mejor momento, porque la ciencia se direcciona para responder, contestar el clínico, ¿cierto? Entonces vamos a diseñar metodologías mejores, sin duda, de trabajos, se diseñan preguntas de pesquisa mejores, que van, de fato, empezar a contribuir con una base teórica muy sólida para que se retorne a clínica con una base científica importante, o que va a traer
más seguridad para el paciente. Esto es más importante, ¿cierto? Garantizarnos una seguridad y eficiencia en nuestros tratamientos, en nuestras evaluaciones, para que el paciente salga ganando. Esto que es más bonito de todo, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor consejo para los pacientes y para sus cuidadores y familiares con respecto a disfagia neurológica? Yo pienso que hablamos a poco, yo voy a retomar de una forma en dos momentos, en dos poblaciones diferentes, porque tenemos con certeza, cierto que tenemos en casa ahora pacientes con disfagia que no lo saben o que es y que están a sufrir por esto. Entonces, pienso que las sociedades científicas tienen la obligación de hacer campañas para a información de la población en general. En la misma manera que un hombre se entra en un coche y habla, ay, no, estoy respirando, estoy con mal dolor, el brazo izquierdo, y todos vamos a pensar, cualquiera de nosotros, ay, yo no infarto no miocardio. Pero si el paciente está a engasgar de vez en cuando, está con los gaps de memoria, não vamos passar, está tendo um AVC, está tendo uma doença degenerativa, está tendo um tumor encefálico. Então, pensar que a população tem que estar atenta a todas as campanhas de saúde. E as campanhas têm que ser governadas pelo governo. Né? O governo tem que ter a responsabilidade de informar a população. Então, por isso me fiz esta división, porque para aquellos que no están bajo cuidados, que están en casa, podemos todos nosotros en esa live, profesionales, pacientes, cuidadores. Vamos a iniciar con la última parte ya de la entrevista. Vamos a esperar a que se vaya conectando nuevamente todos. Y bueno, estábamos hablando sobre los cuidadores, que es algo muy importante que estén muy bien informados y muy atentos con respecto a las indicaciones de los profesionales de la salud. Ahora, quiero comentarles que la doctora Ana María Fusquín es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, recién fundada. Entonces, me gustaría decirle a la doctora que nos explique qué es la Sociedad Latinoamericana de Disfagia y cuáles son sus alcances y objetivos. El video se ha cortado, pero imagino que estaba me preguntar sobre la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Sí. Sí, yo ocupé el cargo con mucho gusto de presidente de la sociedad. Era un sueño de muchos años, no solo mío, pero de muchas personas de Latinoamérica, doctora Silvia Ruri en Argentina, usted mismo, Carlos, doctor Carlos, y varias otras personas que estaban ansiosas porque tuviésemos una unidad en Latinoamérica, porque somos muy diferentes de la Europa, somos muy diferentes de América del Norte, somos muy diferentes de Oceanía, de Asia, en fin, tenemos una cultura que el Brasil es un poco más diferente porque es el único colonizado por portugueses y no se habla en español. Pero era un sueño antiguo. Y la doctora Silvia, con toda su fuerza, logró reunirnos a todos en Argentina el año pasado. En Buenos Aires tuvimos el primer congreso argentino latinoamericano de disfagia y el Congreso Nacional de Argentina. En día 19 de junio se fundó la Sociedad Latinoamericana con 7 países en la directoría. Es muy importante colocar que la Sociedad Latinoamericana están en su representación personas profesionales del área de la salud que están ligados a una otra sociedad en su propio país. Entonces son expertos en disfagia y expertos en la ciencia.
Representando en México tenemos doctora Marta Alejandra García Méndez. Un abrazo fuerte a ella. Luego con doctor Carlos estaremos juntos empezando el nuevo año. Tenemos Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Esta sociedad tiene un cuño científico y un cuño de asistencia. En el científico, reunir la América Latina para investigación, sin duda. Ayudar a difundir el conocimiento con campañas, intercambiar experiencias, favorecer la colaboración entre países. Y una de esas, quién sabe un día, un protocolo interdisciplinar y multicéntrico con todos los otros participando. Y la segunda es la asistencia, que justamente informar a la población lo que es necesario saber, para que puedan atender rápidamente al paciente, que no se complique de esas dificultades, y que se pueda ser muy seguro la alimentación y prazeroso, el retorno de la vía oral de alimentación, que es tan importante para todos nosotros. Eso que está el mayor recado. Se puede, por favor, se puede juntar a nosotros en Facebook, Sociedad Latinoamericana. Vamos a empezar las membresías el próximo mes o el otro para que se junten en todas las discusiones, de artículos, de propagaciones, de colaboraciones que era posible hacer. Sí, es muy importante lo que menciona la doctora y los invitamos el próximo año, en junio del 2020, en Curitiba, Paraná, Brasil, para que nos acompañen en el segundo Congreso Latinoamericano de Disfagia. Este congreso es cada 2 años. Doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la podemos contactar? Sí, estoy aquí en el Instagram. Sí, pueden contactar en Instagram. En Facebook se mandarme mensajes en @furkindisfagia. Se pueden encontrar. Se escriban al doctor Carlos. Cualquier problema que ellos me encuentren en cualquier lugar, en cualquier sitio. Ese es muy simple, ¿cierto? En Instagram, en Facebook es muy simple. Sí, corregimos, es junio del 2021. Si todo continúa muy bien con la pandemia, será en junio del 2021 en Brasil, en Curitiba, de Paraná. Forma presencial, cierto. Así es. Bueno, hay una pregunta que teníamos pasado, nos menciona BC Therapy, nos preguntaba si tenemos un niño que tiene selectividad para los alimentos y tiene disfagia, ¿qué es lo mejor con ese niño? Otorgar la gastrostomía, pasarnos a la gastrostomía. La pregunta es si pasa o no gastrostomía. Si tienen selectividad a la alimentación. Sí, si es disfágico, va a necesitar muy probablemente de una gastrostomía, porque vean, pienso que no se puede dejar el paciente en riesgo de desnutrición o deshidratación. En hablando de disfagia, más selectividad. Pero selectividad solamente con niños normales, yo no tengo ninguna experiencia, ¿cierto? Pero en pacientes neurológicos te va a lanzar de la gastrostomía porque es más importante que se mantenga nutrido, hidratado y con sus pulmones respirando muy bien. Y después las terapias y la rehabilitación, sin duda. O al mismo tiempo, un caso no grave. También nos preguntaban sobre la página de las consistencias de la International Dysphagia Consistencias y es IDSI, IDDSI.org. Es el índice internacional de las consistencias de la disfagia. Y tiene en la página la traducción para español de las consistencias. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más por parte de ustedes? ¿Algo que quieran comentar aprovechando a la doctora? Quiero mencionarles que a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido,
bueno, el video va a estar en YouTube más adelante. Bueno, ahí lo pueden ver nuevamente. Y bueno, pues sí, tienen que encontrar, aquí nos mencionan cómo encontramos, cómo aparece el nombre de Facebook de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Yo voy a consultar. No, pienso que es Sociedad Latinoamericana de Disfagia, ¿no lo parece? Se pone Sociedad Latinoamericana, déjame, Sociedad Latinoamericana. 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 Un momento, por favor. No, se lo aparece Sociedad Mexicana. Carlos, Ana Forquín, solo Escuela Peruana. Ah, mire. SLAD, Latinoamericana. SLAD. Sí, aparece como SLAD. SLAD. Así lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, como les menciono, si quieren volver a ver este video completo, lo van a encontrar en Carlos Manzano Foniatra en YouTube. Ahí lo subiré más adelante, ahí lo pueden visualizar nuevamente. Y bueno, vamos a tener en este canal algunos más invitados, otros brasileños, como Débora Levy, que nos va a hablar sobre disfagia pediátrica neonatal. Vamos a invitar a Bruno Guimaraes, que nos va a hablar sobre electroestimulación de la deglución. Así que bueno, pues aquí nos menciona Tali Katari una pregunta. ¿Qué bibliografía, qué libros, qué artículos recomiendan para disfagia? Tenemos muchísimos. Lo que recomiendo es que los clínicos pasen a estudiar la pesquisa. Entonces se tecla PubMed en la internet. PubMed. En la PubMed va a ser search, investigación de palabras. Tecla disfagia, más en inglés, dysphagia. Y va a encontrar una enormidad de disfagia. Puedes teclar disfagia orofaringea, disfagia orofaringea neurogénica para que se va disminuyendo o que usted quiera saber más. O evaluación, disfagia orofaringea neurogénica, evaluación, disfagia orofaringea neurogénica, rehabilitación, pero en inglés. En ASHA, la Asociación de Speech and Hearing Association, que es la americana, que tiene una división 13, es la división de disfagia y reducción, va a teclar mapa de evidencias y va a encontrar toda la literatura con revisión sistemática, metaanálisis, guidelines de disfagia. Es muy simple hoy, con este recurso, encontramos todo este material. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por conectarse a todos. Muchos saludos a todos. Gracias, doctora Forquín, por hablarnos en español, por explicarnos. Gracias por su tiempo. Y bueno, pues muchos saludos a todos en todos sus países. Muchas gracias, doctora. Muchos saludos. Saludos. Gracias por invitarme para esta oportunidad, doctor Carlos. Gracias. Hasta Yo voy luego. para grabar el video. Sí. Gracias.